Leo lo siguiente. En el acuerdo político firmado en Barbados, hay 12 garantías electorales que las delegaciones del oficialismo y la oposición se comprometieron a cumplir. Sin embargo, a casi 2 meses de la firma del documento, se suscribió el 17 de octubre, no se registran avances. El retraso en un principio se le atribuyó a la realización del referéndum consultivo sobre el Esequibo. El CNE estaba ocupado de eso. Pero ha pasado tiempo, una semana después de la consulta, nada ha cambiado. Al día de hoy no se maneja información sobre nuevas jornadas de actualización del registro electoral dentro y fuera de Venezuela, y ni siquiera se ha anunciado la fecha de la elección presidencial prevista para el segundo semestre del 2024. Y viene entonces la pregunta: ¿por qué ni siquiera el Consejo Nacional Electoral ha dado a conocer las fechas de las elecciones? Vamos a abordar este tema. ¿Cuán vigente está el acuerdo de Barbados? Con el politólogo John Magdaleno en Caracas y el periodista Eugenio Martínez aquí en Miami. Eugenio, John, muchísimas gracias por sumarse al programa en la mañana de hoy. Un gusto, A tu orden, César, César. un gusto. Muy bien. Saludos, John. Comienzo con Eugenio Martínez, quien maneja el tema electoral. ¿Por qué el CNE no solo no ha publicado la fecha de las elecciones para el 2024, es que ni siquiera ha publicado puntualmente los resultados del referendo del 3 de diciembre? ¿Por qué, Eugenio? Bueno, el Acuerdo de Barbados tiene 15 puntos de condiciones políticas y electorales, pero en la práctica de esos 15 puntos, solo 3 realmente pueden tener una incidencia significativa en el resultado de la elección presidencial del próximo año. Y esos puntos que tienen incidencias significativas están asociados a la fecha de la elección. En el Acuerdo de Barbados se estableció que la elección tenía que ser en el segundo semestre de 2024, pero no se le dio fecha concreta a ese periodo, ¿no? El gobierno venezolano en algún momento se dijo que prefería el mes de julio, la oposición prefiere el mes de octubre, en teoría, para la elección. Si la elección es en julio, la convocatoria de la elección debe estar ocurriendo entre febrero y marzo del año 2024. Y la mayoría de los puntos de condiciones políticas y electorales que tienen incidencia significativa en la elección tienen que estar cerrados para febrero o marzo, el caso del registro electoral. Si la convocatoria de la elección se hace en febrero, el registro electoral debería estar cerrando 30 días después que se haga la convocatoria oficial. Es decir, quedan poco menos de 3 meses, suponiendo que la elección sea en julio, para que la mayoría de 4 millones de electores potenciales en el extranjero puedan inscribirse y aproximadamente 2 millones de electores potenciales en Venezuela puedan inscribirse. El tiempo no es suficiente para cumplir con esas metas, aunque este es uno de los puntos más importantes del Acuerdo de Barbados. Está además el punto de la observación internacional, donde hay ganancias y pérdidas, por decirlo de alguna manera, hasta el día de hoy. Se han avanzado conversaciones con el Centro Carter para invitar formalmente al Centro Carter, pero a la vez que se ha avanzado en el Centro Carter, se ha condenado la presencia de la Unión Europea como observador electoral en el año 2024. Así que desde el punto de vista de lo que está taxativamente escrito en el Acuerdo de Barbados, hay muy pocos avances en materia de condiciones políticas y electorales. El registro está cerrado hasta el día de hoy. El Consejo Nacional Electoral, con el tema del referendo, el resultado del referendo, perdón, repitió el comportamiento de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017. Dar un resultado de participación que sirve para alimentar la retórica política de apoyo al gobierno venezolano, pero no dar ningún tipo de sustento para ese resultado, anunciado en 2017 por Tivisa y Lucena, en 2023 por Elvis Amoroso. Hablaba el periodista Eugenio Martínez. Le pregunto entonces al politólogo John Magdaleno, ¿cómo interpretas tú toda esta madeja de circunstancias que nos acaba de exponer Eugenio? La puedo resumir en una pregunta: ¿cuán vigente está el Acuerdo de Barbados, John? César, el detalle de fondo es que el acuerdo, en mi opinión, es frágil.
es incierto y el contexto sociopolítico y hasta económico-financiero que encara el régimen autoritario venezolano está lleno de dificultades sistémicas. Menciono algunas para poner en contexto sobre todo a las audiencias de otros países distintos a Venezuela. Sí, por El favor. gobierno tiene un serio, y el régimen político en su conjunto tiene un serio problema de ineficacia reiterada. Esto se puede testimoniar muy fácilmente con el desempeño económico del país durante 8 años de recesión económica, que son los que transcurren desde 2014 hasta 2022. Dentro de esos 8 años hubo 4 de hiperinflación. El efecto devastador sobre el ingreso real de los procesos hiperinflacionarios está bastante bien documentado en la literatura de macroeconomía. Los problemas de servicios públicos en Venezuela son bastante evidentes y perdurables en el tiempo. Hay fatiga entre los venezolanos alrededor del clima de confrontación política. Hay incluso una pérdida de eficacia del discurso oficialista, en mi opinión. Hay, desde luego, unas brechas cada vez más abyectas entre la posición socioeconómica que se exhibe desde altos funcionarios y círculos que le rodean respecto de las condiciones de vida en las que vive la mayor parte de la población venezolana, y obviamente esto erosiona la capacidad de influencia del régimen político. Obviamente el régimen está intentando evadir la celebración de una elección libre y competitiva. Desde hace muchos años en Venezuela no hay tal cosa. Es decir, el cuadro de dificultades sistémicas que encara el régimen político, en mi opinión, hace que el acuerdo de Barbados, mejor dicho, que el incumplimiento del acuerdo de Barbados sea probablemente el escenario de mayor probabilidad de ocurrencia. Entonces, por eso digo, eso es un acuerdo frágil, incierto. Si, por ejemplo, el gobierno habilita a María Corina Machado para para hablar de un tema de actualidad, estaría facilitando un cambio de régimen político. Si el gobierno celebra algo parecido a una elección semicompetitiva, muy probablemente una mayoría se exprese y esto significa el inicio de una transición a la democracia. Y se sabe que los costos de salida de factores de poder vinculados a regímenes de esta naturaleza son elevados. De forma tal que, me temo, hay muchas tentaciones que empujarán al gobierno al incumplimiento de algunos de los términos del Acuerdo de Barbados. Tentaciones, has dicho, John. Interesante. Ahora, se corre la voz de que todo este calentamiento del problema con el territorio Esequibo, toda la reclamación, las amenazas, hoy llega a San Vicente Maduro diciendo tengo el voto del pueblo venezolano, un mandato del pueblo venezolano, que según los resultados de ese referendo, al margen de lo que haya dicho el CNE, pues no pareciera que son realmente un mandato. Pero en todo caso, ¿compran ustedes? La pregunta se la voy a formular en primer lugar a Eugenio. ¿Compras, Eugenio, la tesis de que todo esto, todo este embrollo, este alboroto, este enredo del problema Esequibo es para poder decretar un estado de excepción o de conmoción nacional que evite la convocatoria de elecciones en el 2024? Bueno, creo que la tesis de la malvinización, por inventar una palabra, de la crisis venezolana, sí, ha venido cobrando sentido o ha venido aumentando en las últimas semanas. Primero porque el referendo fue el mejor globo de ensayo para lo que puede ser el año 2024. Primero desde el punto de vista electoral, después de movilización política, después de presión a los actores políticos y de última instancia de generar nacionalismo o exacerbar el nacionalismo en torno a la figura de Nicolás Maduro. Resultados oficiales del CNE al margen, el referendo del 3 de diciembre demuestra que la maquinaria del gobierno venezolano sigue sin exhibir su mejor desempeño, y tal vez lo que es más grave para el gobierno venezolano es que su capacidad de incidir y de coaccionar a los electores para que acudan a votar ha mermado significativamente. Y eso no es un tema menor pensando en una elección presidencial del año 2024. Por eso pareciera que han aumentado los rumores acerca de una posible discusión sobre quién pudiese ser un relevo presidencial para Nicolás Maduro. En líneas generales pareciera no existir
más allá de algunos números positivos que pueda tener el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, en las encuestas. En todo caso, si aumentase el clima bélico, la tensión bélica, sin llegar a un enfrentamiento armado, porque eso tiene otro tipo de connotación, hay quien supone que se pudiese decretar un estado de conmoción a lo interno. No obstante, tanto la Constitución como la Ley de Estados de Excepción prohíbe taxativamente que una elección presidencial se suspenda, aunque exista un estado de excepción. Evidentemente, si el gobierno venezolano quiere suspender la elección, buscará cualquier argumento, aunque no sea legal. Ahora, si Maduro está dispuesto a dar ese paso, es porque definitivamente cierra ya la vía electoral y empezamos a transitar a un escenario mucho más parecido al nicaragüense, o un escenario, aquí seguramente el profesor Magdaleno podrá corregirme en el término, pero mucho más autoritario y mucho más cerrado del que tenemos hoy en día. Hablaba Eugenio Martínez. John, en tu intervención anterior dijiste, si el gobierno decide habilitar a María Corina Machado, evidentemente estaría apostando pues a una salida hacia la democracia, porque se estaría enfrentando a lo que, vistas las circunstancias, pues, sobre todo las últimas electorales, tanto primarias como referendo, pues la señora Machado ganaría cómodamente una elección presidencial. Habida cuenta que este es un régimen que no quieres abandonar el poder y hará todo lo necesario, como lo ha demostrado en casi un cuarto de siglo, pues no la va a habilitar. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, César, efectivamente, en mi modesta opinión, ese es el escenario más probable, que Machado no sea habilitada. Y la razón de fondo es que Machado probablemente sea una de las figuras públicas, y lo digo sin juicio de valor, solo como observación, probablemente sea una de las figuras públicas que le ha elevado más los costos de salida, factores de poder vinculados al régimen autoritario. Expliquémoslo muy brevemente. Las transiciones a la democracia están alonadas, vamos a decir así, estimuladas por presiones e incentivos. Presiones e incentivos simultáneamente. Las presiones tienen que ser muy significativas y al mismo tiempo, como sugiere una vieja máxima estratégica, hay que dejarle una rendija para la salida de algunos factores de poder. Lo que ha ocurrido durante muchos años es que se le ha elevado de forma sistemática, a mi modo de ver, quizá inconscientemente, a los factores de poder el costo de salir del régimen autoritario, es decir, el costo de retirarle el respaldo a los principales decisores. De lo que se sigue entonces, que siendo el mantenimiento de la inhabilitación el escenario más probable, en particular el de Machado, eso significa que la oposición política, y en particular su dirección política, tiene un imperativo estratégico: empezar a trabajar el escenario de la necesidad de un eventual reemplazo de la candidatura de Machado. Se entiende que, habiéndose celebrado hace poco, el 22 de octubre, la primaria opositora, esto, digamos, no sea objeto de debate público porque no le conviene a la candidata, en efecto, legitimada, María Corina Machado. Debilitaría su posición estratégica y, en verdad, la de toda la oposición. Pero al menos en privado tendría que trabajarse este escenario, porque si llega a ocurrir que en la proximidad de la elección presidencial la oposición no tiene un reemplazo, pues se quedaría el país sin otra opción política. Esto que señalaba Eugenio Martínez es muy importante. El riesgo de una nicaragüización de Venezuela el año que viene, en mi opinión, es un riesgo presente, es un riesgo real. El riesgo de mayores dosis de represión el año que viene es un riesgo real. El riesgo de mayores restricciones y violaciones de garantías para diversos actores, no solo para líderes políticos, es un riesgo real. Ya se hizo el anuncio de que se va a discutir una propuesta de ley contra las ONGs, en la pretensión de que en Venezuela no se financie la actividad de las organizaciones no gubernamentales. Esto, para decirlo en clave militar, César, equivale a cortar el flujo de suministros.
Sí, es la Ya. operación que en una confrontación armada se hace para dificultarle las cosas al enemigo. Cortar el flujo de suministro. Bueno, el financiamiento es uno. Es decir, hay demasiadas señales andando como para que pensemos que la elección va a ser libre y competitiva. Cierro con esto último. En mi opinión, el referéndum sobre el Esequibo no es otra cosa que una forma de reencuadrar estratégicamente el contexto entero de la elección presidencial. Ya. Figurémonos no solo la posibilidad de un escenario simulado o real de confrontación armada, sino otros escenarios simulados o reales de confrontación no armada, y hasta la eventualidad de que, obviamente, se produzcan alteraciones mayores en las reglas de juego de la presidencial. Así que, en general, para decirlo de forma metafórica, usted vio la película What the Dog. Bueno, en Venezuela estaría planteada una versión de What the Dog en un régimen autoritario hegemónico que, como bien señala Eugenio, coquetea con una autocracia cerrada, coquetea con desplazarse a una autocracia cerrada. Excelente la referencia. El Wag the Dog, una película de Barry Levinson con Dustin Hoffman y Robert De Niro. Magnífica, de verdad. Recomiendo que la vean para entender por completo la metáfora que nos acaba de dar el doctor Magdaleno. Quiero agradecerles, John, Eugenio, que nos hayan acompañado en la mañana de hoy. John Magdaleno, politólogo en Caracas. A la orden. Eugenio Martínez, periodista aquí en Miami. Gracias, Eugenio. Son las 10:24 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.